Quiero invitarlos a pensar esta tarde en algo que posiblemente para algunos ha hecho estragos en nuestras vidas y me refiero en general a esta experiencia a nivel planeta. Y no estoy hablando ahora de el ataque, la pandemia y las cosas que hemos vivido, sino ahora me quiero referir al ataque interior y las marcas que quiere dejar los acontecimientos. Conocemos todos lo que es mirar a una locomotora o varias locomotoras, que son las máquinas de los ferrocarriles. Ahí en el área donde vivimos en Benin, pues noche y día estamos oyendo esos motores. Y a veces cuando nos toca esperar frente a esos barrotes con luces rojas que nos marcan esperar porque va a pasar la locomotora, pues yo en lo personal he contado a veces hasta 200 vagones que están cruzando. Pero también de pronto oímos que aquí mismo en el país o en otros países se han descarrilado estos vehículos, ¿verdad?, con carga, y vemos las desgracias, las cosas que suceden cuando esto pasa y nos ponemos a pensar. Sin embargo, quiero invitarte a hacernos una pregunta. ¿Qué tanto nos ha descarrilado como personas esta situación? ¿Cuáles son los estragos que quiere dejar? Y para esto quiero decirte que en sí la vida Dios la usa para procesarnos. Y sea a nivel matrimonio, sea a nivel familia, a nivel negocios, empresa, hay momentos en que nos descarrilamos en la vida. Y con mucho respeto quiero mencionar, por ejemplo, uno de los impactos que descarrila y que hace daño. En el año 2013 ya sabíamos y sabemos, por lo menos creo que oí una noticia que la carrera que le llama el maratón de Boston fue suspendida este año, pero por años mirábamos esto en las noticias y en el 2013 vemos a través de los medios una multitud de personas, ¿verdad?, tras las líneas de límites donde el espectador puede estar y están pasando los participantes del maratón, los corredores, y fuimos sacudidos, ¿verdad?, porque en vivo en las noticias se ve cuando una bomba explota y abarca con tantos inocentes, ¿verdad? Y piense usted, y lo digo con mucho respeto, ¿cuántas familias inocentes fueron descarrilados? Piense usted. Entonces hay muchas situaciones que te sacan de tus planes, de tus propósitos. Tú y yo íbamos a algo, teníamos planes para algo, pero de pronto la vida nos sorprende. Nunca sabemos cómo va a llegar ni de dónde va a llegar. Dios usa a David para decirnos: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Y quiero aclarar esto, porque algunas personas dicen: ahí está, ¿y cómo entonces si se enferman los cristianos? ¿Y cómo es que sí, el pastor chocó? ¿Y cómo es que el misionero terminó como terminó allá? Bueno, vamos aclarando esto. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto físico es sorprendido por los descarrilamientos de todos tipos en la vida. Pero hay una cosa: mas a ti no llegará. Lo que está en ti es eterno. Lo exterior se acaba, se destruye, pero lo que es de Dios no se toca. Por eso tenemos vida eterna. Ahora se aclara lo que Pablo nos dice y usted y yo entendemos. Para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Cristo habló que Él ha venido a darnos vida en abundante, pero además vida eterna. Así que sí, como cristianos, vivimos las experiencias como todo, mas a ti no llegará. ¿Por qué?
Porque hay un plan eterno que ese sí nadie toca. Pueden tocar el proceso de tu negocio, puede tocar tus planes y muchas cosas, como lo que acabo de mencionar. Cuántos inocentes, cuántas tragedias y desgracias afectan a las familias. Pero precisamente para esto es el Evangelio, para que no te agarre desaprevenido lo que viene. Cantamos ese coro precioso y ojalá que esta tarde después del mensaje lo podamos cantar. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si moremos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, tenemos dueño, somos del Señor. ¿No se goza por ello? Démosle gracias al Señor. Entonces, queda claro que hay muchas cosas que nos pueden descarrilar. Cuando mencioné esta tragedia de 2013, el maratón de Boston, estamos viendo dos áreas, los que están corriendo y los que están de espectadores. Pero en una tragedia todos nos convertimos en víctimas. Y hay dolor, hay llanto, hay desgracia, hay tristeza. Entonces, disculpe, tenemos que tener un corazón sensible para orar unos por otros, pero hay que entender que usted y yo, aunque no estemos en un maratón, no necesitamos estar en un maratón, ni tampoco estar siendo parte de los que corren la carrera en el maratón, o que tenemos que estar del lado de los que están de espectadores. No, la verdad es que la vida en sí se convierte a veces en una tragedia, en una bomba, en algo que descarrila. Y yo quiero depositar esta palabra en tu corazón para que se acabe de una vez esas preguntas que la voz extraña nos trae. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué a mí? Sino que mejor nos refresquemos. Que el mismo ejemplo de Cristo, el sufrimiento, tanto los profetas en el Antiguo Testamento como los discípulos y Cristo mismo no dejaron de predicar este evangelio, pero no dice que por predicar el evangelio la vida será un lecho de rosas. Al contrario, Jesús dijo, tened por sumo gozo cuando sean diversas pruebas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí. Entonces, si queremos poner en un papel de víctima por los descarrilamientos que la vida nos da, no te sientas como la última víctima. Y si para empezar quieres empezar a ubicarte, ¿qué te parece? Solo es una sugerencia. ¿Qué te parece que visites un cementerio un día 10 de mayo? Un día 10 de mayo las familias están en casa. Está la familia, está mamá. Pero ¿sabes quiénes están ahí? Los que tienen a mamá todavía con ellos. Es la familia. Pero si vas a algún cementerio, pregúntales a esos niños que están alrededor, a esos jóvenes de una tumba de mamá y que posiblemente se fue en una de estas tragedias. Pregúntales cómo están, cómo se sienten. La pregunta de por sí va a estar mal hecha. Pero si te atreves, posiblemente te contesten. Y te vas a dar cuenta que la vida nos sorprende a todos. Me refiero con mucho respeto. Pregúntale a las personas que están en la antesala o en la oficina de una clínica al cuidado de las personas que padecen cáncer. Pregúntale al que espera su turno para su terapia. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué lo llevó allí?
Y te pudiera dar una lista interminable de estas cosas. ¿Qué de la esposa que el cónyuge se fue? El esposo se fue o la esposa se fue. ¿Qué de la madre y el padre que de pronto la hija apenas cumplió 17, 18 años y ya se fue? Solo deja unas notas, se va. Y esto es interminable. Hay tantas cosas que nos quieren posicionar precisamente en un terreno, en una posición de víctima, donde pareciera que somos los únicos y que ya no hay remedio, que ya no hay nada que hacer. La vida nos descarrila más de alguna vez. Y cuando digo nos descarrila, tenemos que ser honestos. Yo tengo 48 años sirviendo al Señor, pero conociendo y oyendo la palabra desde niño por mis padres que nos crearon en el Evangelio. Pero a través de toda mi vida, yo me doy cuenta que cristianos y no cristianos somos sacudidos. Y el que es honesto sabe que más de una vez nos hemos descarrilado. Pero qué glorioso es saber que la Escritura nos vuelve. Dice que Dios ha hecho senderos para nuestros pies. Hace volver nuestros pies por el camino correcto. Y esto es glorioso porque dejamos de usar nuestros sentimientos y emociones que son parte de nuestra vida, pero no es con lo primero que nuestra vida se dirige, sino que nuestra vida es dirigida por Dios, por el entendimiento que nos ha dado, renovando nuestra mente. Y ahora con lo que sabemos, tomamos decisiones, aún de las situaciones más tristes, podemos de ahí levantarnos y continuar. Hay un encargo, por ejemplo, en el Salmo 78, donde el Señor hace una recomendación que los padres hablen con los hijos. Y la palabra del encargo sencillo es para que vuestros hijos y los hijos de tus hijos aprendan a confiar en Dios. Así de sencillo. Hermanos, qué bendición poder aprender y confiar en el Señor. Así que quiero describirte una de las situaciones más difíciles de un hombre que aprendió a confiar en el Señor. Un hombre que está en la Escritura, un hombre que ocupa un lugar tremendo en la Escritura, que si en la Biblia no estuviera escrito todo lo que Dios le permitió escribir y compartir, nuestra Biblia estuviera incompleta. Y me estoy refiriendo al apóstol San Pablo, antes Saulo de Tarso, porque estas son las nuevas del Evangelio. El antes, tú y yo éramos esclavos de Egipto, del pecado, de la miseria, viviendo a nuestra capacidad, a nuestros propios esfuerzos. Pero cuando apareció Cristo en nuestras vidas, cuando vino a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, hoy las cosas cambian. Y hoy por hoy podemos tomar decisiones y pararnos en las convicciones que Dios mismo ha puesto en nuestras vidas. Y como tarea, que siempre les dejo tarea, invito a que abran sus notas y quiero invitarles que por favor lean el Salmo 103 completo, como una lectura devocional en la semana. Yo sé que los primeros versos lo sabemos de memoria, bendice alma mía Jehová, y lo repetimos, claro, y es correctísimo, hay que hacerlo. Pero quiero invitarte, y mi deseo más que querer es que tú disfrutes de todas las verdades que hay en ese salmo. Y no permitas que nunca nada opaque eso que debe de fluir de ti y de mí hacia Dios, que reconoce su bondad, su misericordia. La otra escritura que quiero dejarte como tarea para meditar durante estos días es el capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos. Y que precisamente de lo que vamos a hablar en esta tarde en los siguientes momentos. Te doy un resumen inmediato. Después de que acabe este resumen,
Tú contéstale al Señor. Si te quedas en el papel de víctima, ¿te quieres quedar descarrilado o quieres volver? Porque hay gente que ya no predica como antes. Porque esto no solo afecta a miembros, a jóvenes. Esto afecta a ministros, pastores. Yo lo dije que tenemos que ser muy honestos para saber cuándo nos descarrilamos. Y en estos 48 años que sirvo al Señor, no creas que ha sido un lecho de rosas. También los ministros cometemos faltas y errores, y a veces horrores. Pero Dios en su misericordia nos da la oportunidad. Dijo uno de sus discípulos: ¿a quién iremos, Señor? Si no solo tú tienes palabra de vida. A veces el orgullo de nuestras culturas pretende aparentar un machismo, pero es mejor humillarnos delante de Él. Es mejor. Así que por eso necesitamos guardar estas convicciones, para seguir predicando como siempre con pasión, para seguir cantando como la Biblia nos invita. Cantad con el entendimiento, orad con el entendimiento y no caer en la rutina. Cantar lo que preferimos, no lo que es necesario. Predicar lo que preferimos. Y póngale, es tiempo de dejar preferencias y hablar de prioridades en nuestras vidas. Y en estos tiempos difíciles, darle gracias a Dios que podemos tomar prioridades. Así que aquí está el resumen. Y todo comienza en Jerusalén. Pablo, el hombre religioso, antes nombre Saulo de Tarso. En un resumen te lo digo, Dios cambia su vida. Los religiosos ven el cambio. Parece que ahora está en su contra, cuando era un fiel protector de las convicciones o religiosidades de ellos, la ley y todas estas cosas. Y ahora le empieza a hablar de un hombre que les molesta a muchos, Cristo. Y bueno, ahí comienza todo el problema. Y conoce la historia. El hombre empieza a enfrentar rechazo, ¿verdad? Difamación, acusaciones injustas, y empieza la persecución. Y los llevo finalmente a donde nos lleva este capítulo 27 y 28 de los Hechos, donde finalmente son violados sus derechos, es arrestado, es hasta golpeado. Él habla como ciudadano que es, y bueno, exige sus derechos humanamente, pero no está su vida dependiendo de eso, sino lo que quiere es que reconozcan que están mal, que no pueden golpear a un príncipe de su pueblo. Y está hablándoles de tradiciones, de cultura y también reglas de la ley, y está en todo su derecho, pero más que nada lo que provocó todo esto fue el nombre de Cristo Jesús. Alguien comentaba algo hace unos días, no sé si lo oí en radio o lo leí. Dice, a la gente háblale de Dios, Dios para acá, Dios para allá, porque todo el mundo cree en Dios. Pero menciona el nombre de Cristo y esto incomoda a muchos. Cuando ellos ignoran que Cristo es Dios, Dios es Cristo. ¿Verdad? Y esto sucede así. Esto es lo que a Pablo le sucedió. Pero vayamos rápido en este asunto. Finalmente, cuando todo está en contra de él es apresado, es prisionero, pide ser llevado a Roma, quiere ver a la autoridad, apela a César y lo llevan rumbo a César. Y precisamente hay un viaje en un barco, y no fue un crucero, fue un barco muy diferente a lo que sería un crucero de placer. Cuando usted lee la Escritura, era un barco de presos y de carga. Llevaban presos, gente que estaba allí por eso. Asesinos, malvivientes, te póngale todo. Ahí lo llevaban al apóstol. El viaje era largo, fue una travesía muy difícil. Hubo transborde de una nave a otra nave, hubo llegada a diferentes puertos, pero finalmente no es eso. Y aquí es donde quiero invitarte a que tú y yo nos subamos a esa nave. Si estás dispuesto y quieres ver lo que Dios tiene para nosotros, bienvenidos a bordo. Al crucero de los asesinos
y de los soldados, súbase. Y cuando usted lea eso en casa, yo sé que se va a gozar. Lo primero que te vas a encontrar en este capítulo es que en el verso 14, lo primero que se encontraron fue viento huracanado. Se empezó a sacudir aquella embarcación. En el verso 18 dice que fueron combatidos por una furiosa tempestad. En el verso 20, las cosas ya están más serias. Escuche bien, ni sol ni estrellas por muchos días. Y además, acosados por una tempestad no pequeña. Y ya para ese momento, añádale el postre negativo, y me refiero a un postre donde han perdido la esperanza de salvarse. Y cuando todo está ahí, aparentemente perdido, se levanta el apóstol Pablo y les dice: señores, yo les hablé y les di una palabra para no llegar en esta situación. En esta palabra, Pablo no les está reprochando, sino está dejando claro: yo les avisé de no llegar a esta crisis. Pero Pablo no está resaltando su yo les dije. O sea, yo me la sé de todas, yo soy la respuesta. Lo que Pablo está tratando de preparar el terreno para establecer que entre ellos y él hay una diferencia enorme. Sí, están en un barco, hay prisioneros, hay carga, hay soldados, hay un centurión, un hombre a cargo de más de 100 hombres. Pero el que va dentro de Pablo es algo muy diferente. Hay un Dios todopoderoso, que es el que está predicando a Cristo Jesús. Y cuando Pablo les habla, habría sido conveniente que me oyeran para no caer en este perjuicio. Pablo está hablando perjuicio, es decir, no es un juicio que ya nos cayó encima, pero de alguna manera es un perjuicio. Estamos en esta circunstancia, pero de pronto Pablo ignora la primera palabra para que no suene lo que hoy conocemos que si me hubieran oído. Sí, qué bueno que Pablo no usa esa palabra, ¿verdad? Sino, él dice, habría sido conveniente que me oyeran. Pero no me oyeron. Bueno, ahora olvídense, ya estamos aquí. Así que tranquilos. Y el verso 22 les habla y se pone el apóstol en un tono de autoridad del cielo y dice: miren, los exhorto a tener ánimo. Oiga, hermano, ¿quién puede encontrar ánimo cuando está temblando la tierra, cuando se está hundiendo el barco, cuando todo está ahí? Recuérdense que les mencioné, viento huracanado, combatidos por tempestad, ni ver ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo me subí en el año 80 en un transbordador de La Paz a Mazatlán por primera vez, con todo y mi carro misionero. Y estando subiendo, yo miraba el barco enorme, era una experiencia tremenda. Y estábamos arriba, me dijeron: ¿quiere cuartito o quiere cubierta? No, yo quiero cubierta, quiero ver todo. Y bueno, y mientras que cargaban todo, ay Señor, cómo me preocupé cuando de pronto en una parte tú ves en la cubierta toda la orilla del barco y puedes ver a todos lados, pero a la vez en una parte del centro hay un hueco que puedes ver para lo interior del barco, allá abajo. Santo Dios, me daban ganas de bajarme. Estaban subiendo trailers completos, no uno ni dos, docenas de trailers. Y luego empecé a echar matemáticas. Si usted no sabía, un tráiler cargado es arriba de 40 toneladas, solo un tráiler. Imagínese. Así que, oiga, yo vi empezaron a subir y luego de pronto voltaba al área de los vehículos y miro mi camionetita, mi ven allá, una pulguita, y dije: ay, Dios mío, se va a hundir todo esto. Y que mi carro no pesa nada, eso pesa.
Así que del gozo de pronto me entró el nerviosismo. Pues ya ni modo, ya estaba allí. Me calmé y llegó el momento que salió el ruido de los barcos, el anuncio de salida, y va, óigame, a las 6 horas yo me asomaba para un lado y no miraba más que agua y cielo. Me iba para el otro lado, agua y cielo. Yo no miraba tierra por ningún lado. Y cuando vino la tarde, yo tengo esa experiencia y me acomodo un poquito aquí porque estos no miraban ni sol ni estrellas. Yo por lo menos miraba oscuro, pero miraba arriba y miraba estrellas. Gloria a Dios. Qué tremenda situación donde las personas descarrilados, la vida, las tormentas de la vida, dicen amén, nos lleva ahí. Oiga, es tremendo. Estas personas no eran familias turistas. Volvemos a lo mismo. Asómbrese. Había 270 y tantas personas en ese barco. Así que Pablo era el 6, eran 275 y él era el 6. Y se para él frente a ellos con todo este recorrido de lo que desde saliendo fueron atacados, viento huracanado, tempestad, y ahora ahí. Y Pablo se levanta. Les exhorto, tengan ánimo. Paréceme ver al centurión y a las autoridades. Ahora, Pablo va preso con otros presos, pero por diferentes causas. Y quisiera imaginármelo, tal vez con cadenas o cuerdas por lo menos, y se para. ¿Y quién le quiere hacer caso a otro más? Hey, señores, hubiera sido conveniente que me vieran, pero bueno, ya pasó, ahora estamos aquí. A ver, pónganme atención, los exhorto. No le está hablando a una congregación, no le está hablando a personas que conocen la palabra de Dios, le está hablando a gente que precisamente sus vidas erróneas los lleva a donde ahora están y con un futuro incierto, y les exhorto a tener ánimo. No le está diciendo tengan ánimo, sino está hablando de un pequeño proceso. Exhorto a tener ánimo. ¿Cómo puedo tener ánimo? ¿Cómo lo cuento del 1 al 10? ¿Cómo empiezo? Por eso es tan importante que tú y yo, los que conocemos la palabra de Dios, tengamos una palabra fresca y proezas de Dios frescas en nuestra vida. Lo que voy a decir, espero que quede muy claro y no se malentienda. En toda mi vida oigo muy seguido en el ambiente cristiano oír personas que dicen, es que el Señor abrió el mar rojo. Amén, así dice la Biblia. El Señor hizo que las nubes se convirtieran en calefacción para el pueblo de Israel en el desierto. Cayó pan del cielo. Amén, es cierto. Luego nos vamos al Nuevo Testamento y dice, y alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Yo también lo predico y creo que así es. Pero mi pregunta es, en el momento del descarrilamiento, ahora en esta condición en que el mundo está, ¿cómo le das una palabra reciente? Ya abrió el mar, sí lo creo, ya alimentó 5,000, pero ¿cómo soluciono en este momento? Ahorita casi no se ve nada, entre comillas, pero recordemos que el Padre trabaja, Cristo trabaja, el Espíritu Santo trabaja y sigue la acción. Aquí está la clave. Tengan ánimo. Señores, tengan ánimo. El ángel del Señor ha estado conmigo la noche pasada. ¿Se da cuenta de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, de Dios mismo, en una vida? En medio de un descarrilamiento, en medio de una situación, alguien se levanta para establecer una verdad con una autoridad, no con palabras de entretenimiento o profecías de impresionar, sino con hechos reales del momento
¿Qué nos dice que Él es nuestro oportuno socorro? Él se presenta en el momento exacto cuando las vidas le aclaman. Dice que los que creen en Él, lo que piden, reciben. ¿Dicen amén? Todo es posible si puedes creer. Y Pablo da esta respuesta, este dato fresquecito. Señores, los exhorto a tener ánimo. Esto lo ve en el verso 23 del capítulo 27. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y note bien cómo se halla con remache. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y vuelve a remachar, yo confío en Dios. Todo lo que estamos viendo es ahorita las palabras de Pablo testificando, pero de antemano su comportamiento, su carácter que ha mostrado desde que es arrestado, lo está diciendo desde antes. Él viene mostrando. Cuando conoces al Señor y tienes una relación con Él, el Señor obra. Ahora pareciera que esto cambió la historia, por supuesto, pero escúcheme, sigue el barco en el mar, sigue el problema. Lo que sucede es que ahora el Señor ha usado a alguien que se para en medio de la tormenta, allí entre los mismos que están siendo sacudidos. Hace falta que se pare alguien y diga, el Señor está aquí y me ha dicho que no habrá ninguna pérdida. ¿Dicen amén? Esto es lo que no se ve. Ahora bien, hay una gran diferencia entre ellos y el apóstol Pablo. Él está observando. Pablo está llevando un conteo. Proverbios dice, ten cuidado por tus rebaños. Cuida. Pablo ahí no tiene un rebaño, pero tiene un futuro rebaño. Y está dándoles palabra que estoy seguro que cambió el resto de sus vidas, de todos ellos, incluyendo al centurión. Porque ya para momentos enseguida de esto, ya el centurión como que ya amaba a Pablo. Ya lo cuidaba, ya lo protegía. Pero al principio era como cualquiera de los presos. Date cuenta que puedes estar preso, pero el Dios dentro de tu vida no está preso. La palabra no está presa. Todo esto es algo que nos invita a siempre a estar pendiente de lo que Dios quiere tratar con nosotros. Así que, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Pablo, ahí lo que tiene son un montón de lobos. Pero siempre Pablo está mirando que los lobos se pueden convertir en ovejas, en rebaño. Y allí está observándolo. Y cuando te digo esto es porque el verso 34, él se da cuenta que toda esa crisis que han vivido les ha quitado el hambre. Hoy se habla de que muchas personas están enfermas y por nervios comen de más. Pues a esta gente le dio nervios, temor y todo, pero dejaron de comer. Y no se cuenta como ayuno, sino hambriadas. Y lee la escritura y ellos tenían ya días, muchos días sin comer. Después de oír las palabras de Pablo, estuvo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo y en quien confío. Entonces ahora está viendo que los días han estado pasando, en las tragedias una tras de otra en ese barco, y el apóstol les dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Solo como un dato de tarea aparte, sin salirnos del tema, para los que tienen hambre de la escritura, le dejo de tarea, busque en qué libro de los Salmos va a encontrar que David, el gran salmista David, el rey de Israel, también de pronto un día se emberrinchó y de berrinche no comía. Le voy a ayudar solo para que encuentre, ¿verdad? Dice, dejé de comer mi pan. Con eso va a encontrar con el mentiroso de Google, el chismoso de Google, ¿verdad? Pero David también se emberrinchaba a veces. Esta gente no tenía berrinche, tenía temor.
No tenía esperanza de vivir, de salvarse, lo acabamos de ver. Y Pablo les está hablando como personas, no espirituales. Oigan, les ruego, ahora noten la palabra diferente. Les exhorto a que tengan ánimo, es una palabra. Ahora, les ruego, ¿se da cuenta de la diferencia? No está hablando con personas creyentes. Ahora es una palabra que se entiende entre las personas. Os ruego que coman por su salud. Y solo les añade una palabra. Coman, coman, porque ni aun un cabello de su cabeza se perderá. Coman. Pequeñas palabras, pequeñas frases. La Biblia nunca nos muestra qué pasó con todos esos 275. Yo estoy seguro que sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron impactadas. ¿Quién podía olvidar la experiencia que vivieron 275 personas? Dios en la vida de un hombre. Por eso a veces la frase, cambia a un hombre con la palabra de Dios, que ese hombre cambiará el mundo. ¿Dicen amén? Nunca pienses que tu tiempo que gastaste en alguien y finalmente aceptó al Señor, no pienses, oh, ya gané una persona, gloria a Dios. No, gózate de por fe, que eso sigue corriendo y se pasa de persona a persona. Por eso es que debemos de siempre tener ese ánimo para seguir hablando del amor del Señor. Muy bien. La historia sigue, la tormenta no ha cesado. Y en un momento vuelve la frustración, vuelve la desesperanza. Recuerde que el Señor calmó la tempestad con los discípulos, pero estaba en el barco, ¿dicen amén? Cuando pienso en todas estas escrituras, bendigo la memoria de tantos hombres y mujeres que escribieron cantos que desde mi niñez escuché como maestros escrespan las aguas y ruge la tempestad. Es pura Biblia, pura Biblia. Pero entregan un mensaje profundo, describen situaciones y establecen el mensaje de Dios. Es glorioso. Sin embargo, estos hombres, y ahora me refiero a los soldados que estaban a cargo de todos los presos, la gente que no conoce al Señor, en primer lugar, no tiene un carácter formado ni sabe qué es eso. La gente está solo por su cargo, por su posición, usted nómbrele. Pero ahí entre ellos había un hombre de un carácter formado por Dios. Pablo no estaba siendo formado su carácter en esa experiencia. Aquí estamos hablando de un hombre ya mayor, avanzado, con experiencia en el caminar con Dios. Pablo ya estaba ahí con un carácter formado. Por eso vea usted la diferencia y el comportamiento de todos ellos, el centurión, los soldados y el comportamiento de Pablo. Es totalmente diferente, ¿verdad? En medio de una tormenta, un hombre con paz se para y dice, les exhorto a tener ánimo. Y ahora vea el cuadro diferente. Se paran los soldados y posiblemente le hablan al centurión, ¿verdad? Como jefe. Jefe, que tengo una solución. Esta tormenta no se acaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugieren? Matemos uno por uno a los presos y echémoslo al mar. ¿Cuál es la preocupación? Vamos a naufragar y se van a escapar. Se van a fugar. ¿Qué le parece, centurión, si les damos, dicen los muchachos, killer, ¿verdad? ¿Le damos killer o les damos chicharrón? Y los aventamos al agua. Ya para ese momento, escúcheme, las palabras de Dios a través de Pablo ya habían hecho impacto en la vida del centurión. Y dice la Biblia claramente, fíjese bien cómo es esto. Matemos a los presos y echémoslos al mar. En la mente del centurión corrió la imagen. Van a matar a Pablo.
Porque dice la Escritura, y el centurión queriendo salvar a Pablo, no dijo queriendo salvar a los presos, queriendo salvar a Pablo, dijo, no, momento, qué matar ni qué matar. Al agua a todos los que saben nadar. Así que, al agua. Los soldados preocupados que alguien se va a fugar. ¿A quién le importa quién se va a fugar en una situación como esa? Están en las profundidades del mar. Y dice el centurión, al agua los que saben nadar. Y los que no, pues en tablas. Del mismo barco, en las tablas y en cosas de la nave, es decir, en lo que flote, en un baúl, en una tabla, en un colchón de madera de los que había antes, de las famosas camas de piedra. Qué tremenda es la palabra del Señor. Dios obrando en la vida de un hombre para depositar su palabra en muchos otros hombres. Finalmente, dice la Escritura que llegan a una isla de nombre Malta. Y pareciera que ya la historia cambió, ya pisaron tierra, ya están allí. Y qué matar presos ni qué nada. Los 275 hombres llegaron a pisar tierra. Y pareciera que ahora cambia la historia en un lecho de rosas. Pero asómbrese, usted ve y ya venían con un mejor ánimo ellos, pero al llegar a la isla, dice que no tuvieron un trato con tan buena humanidad. Los nativos no lo recibieron muy bien, que digamos. No describe si hubo maltrato o rechazo, pero la Biblia dice, no con mucha humanidad. O sea que seguía de alguna manera el ataque, el conflicto, el descarrilamiento que nos quiere mantener allí. ¿Verdad? En nuestra cultura mexicana hablamos de que frases como cuando no llueve llovizna, otra es cuando llueve sobre mojado, ¿verdad? Y algunos un poco ya más groseros dicen, no hace falta que llegue un perrito, se me acerque y me levante la patita, ¿verdad? Y cosas así, porque es una tras de otra, es una tras de otra. Pues mira, si tú te sientes así, observa a este hombre de Dios. Con frío, la tormenta sigue, aunque pisan tierra, la lluvia ha estado tremenda. Si fue terrible en el mar, pues también en la isla ha estado lloviendo mucho, ha habido muchos estragos y da la idea que Pablo, ¿verdad?, estaba recogiendo hierbitas para prender fuego, calentarse, porque el frío sin duda alguna era terrible. Y claro, como para sello de broche, agarra una rama, la pone en el fuego, en la rama venía una culebra y se le prende de la mano al apóstol Pablo. Y todos los nativos lo ven y Pablo sacude la rama en el fuego, pero ahí mismo sacude la víbora y cae en el fuego y remedio total. Pero por el otro lado, los nativos están viendo y dicen, este es un homicida, es decir, este ya se murió. Y ahí están pendientes a ver a qué horas cae, a qué horas terminó. Pero sorpresa, él continúa como si nada, feliz, contento. Y al final resultan ser bendición para el jefe de la isla. Viene y ora por él, el Señor lo sana y la gloria de Dios. No, es que el Evangelio y la vida cristiana no nos está describiendo aquí que va a ser como en Hawái, como en lecho de rosas. No, Señor, la vida en sí, Dios la usa para descarrilarnos, para saber si está en nosotros o no está. Gracias a Dios por la vida de hombres y mujeres que ahorita mismo me consta que mantienen esa relación con el Señor. Alguien dentro de la familia tiene que parar y decir, tengan ánimo. Alguien dentro de la congregación, alguien dentro de la ciudad, alguien dentro de la nación tiene que levantarse para decir, el problema no es el ataque, no es la pandemia, no es lo que estamos viviendo. El problema es cómo
reaccionamos frente a esto? Bendito el Dios y poderoso, que dice Pablo mismo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Al principio mencioné la carrera de Boston. Pero yo quiero decirte que para el apóstol Pablo, todo esto era parte de la carrera. Y cuando tú lees en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 8, dice, note la declaración de 3 cosas importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. En estos días se habla mucho de graduaciones de los estudiantes. Dios bendiga a todos los estudiantes de cualquier edad, los que lograron su propósito, que Dios los bendiga, amén. Estuvimos orando por ellos. Aquí tenemos un jovencito en la iglesia que no habla ni oye y se graduó también Eliseo. Dios bendiga a Eliseo, dicen amén. En su lenguaje de señas, pero él se graduó, gloria a Dios. Y todos los demás lo felicitaron y lo seguimos felicitando, porque una graduación es gloriosa. Pablo está hablando de algo similar, pero en la presencia del Señor. Solo me está guardada la corona de justicia. Quiero invitarte a pensar en todo esto. ¿Has estado en alguna experiencia de la vida similar? Y ahora no me refiero a un barco en alta mar, sino en el barco de tu familia, en el barco de tu matrimonio, en el barco de la crianza de tus hijos, en el barco de a nivel nación, de trabajo. Tú nómbrale, has estado ahí. Dale gracias a Dios, no eres el único. Pero Dios quiere mostrarnos algo. Él es todo poder. Y Él está para volvernos al camino. Por eso lo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tal vez a veces nos cuesta entender las cosas que vivimos. Y es cierto, a veces es difícil. Y te lo digo con mucho respeto. Tener un hijo por 20 años en prisión, no es algo fácil. Pero es glorioso ver la misericordia de Dios. Y aquí es donde te compruebo que el espíritu no está preso. La palabra no está presa. Y que Dios ha tenido misericordia de mi hijo. Y pudiera enumerarte tantos milagros fresquecitos, recientes. Tengo por lo menos 2, 3 en las últimas 24 horas, fresquecitos. No olvides ninguno de sus beneficios. No hay que olvidarlo. Y hay que agradecer. Y por esto hay que levantarnos para animar y dar ánimo. Voy a terminar con esto. Y yo sé que más de alguno, aquí localmente y a la distancia, en cualquier cultura tenemos recuerdos de algo muy importante y se lo voy a mencionar. Hay personas que recuerdan los bordados de mamá o de abuelita. Y lo pregunto a los que están aquí como ayudantes de esta grabación. Y les pregunto, y a ustedes en casa, ¿se recuerdan de algún bordado de su mamá, de sus abuelitas, las que tejían con hilo? ¿Se recuerdan? Yo lo recuerdo como si fuera ahora. Tú agarrabas eso que en un aro apresaban el pedazo de de tela, y con una paciencia tejían. Cuando tú agarras ese bordado y lo ves al revés, es un montón de hilos, de nudos tan horribles. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? No lo entiendes. Y si el bordador no lo voltea y te lo deja así,
y te dice, es mi obra. Tú dices, no, pues está fea. ¿Qué es? No lo entiendo. Y te dice el bordador, pues no le hace que no lo entienda, yo sí lo entiendo. Es mi obra. Y cuando con humildad preguntas, ¿qué es? Te voltea el bordado. Había flores tejidas, preciosas. Había nombres de personas. Había los días de la semana. Tantas cosas que se le ocurrían. Pero yo hay un bordado que nunca olvido. Por supuesto no fue de mi madre, pero fue de las hermanas ancianas que en el campo misionero me regalaron uno. Viene una anciana y me regala un bordado. Mire, hermano, para que lo ponga allí para su Biblia. ¿Qué es, hermana? Es un bordadito. Yo lo hice con amor. Gracias, Dios le bendiga. Y cuando lo estaba desenvolviendo, precisamente vi toda esa mancha de hilos por todos lados, esa revoltura. Cuando lo volteo, tuve que soltar el llanto. Precioso, adornado, Dios es amor. Tal vez las cosas que nos pasan las veamos así, un enredijo de lo que nos pasa, por la tragedia, el descarrilamiento. Pero el Señor, el bordador, nos dice cuál es el propósito y nos muestra y podemos ver la misma gloria de Dios. Ahí donde estás en tu hogar, quiero hacer una oración por ti. Y sí, es cierto, a veces son muy duros los descarrilamientos, las cosas que nos pasan, pero hay un propósito. Dios quiere mostrar en ti y en mí. Y a veces el problema que estamos viviendo es para que tú y yo brillemos en medio de esa crisis para bendecir a otros. Porque no es en la iglesia donde tú y yo realmente vamos a brillar. Dice, vean así tus obras. ¿Quiénes? Los hombres, las personas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y no es hasta que tú y yo estamos entre la gente para llevarles luz. ¿Qué nos dice la palabra? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Lo que da el sabor, lo que sazona, pero también lo que preserva la descomposición. Hay un potencial de Dios en tu vida y en la mía. Así que ahí donde estás, dale gracias por todo esto. Y deja de mirar los nudos del hilo, voltea el bordado y ve la gloria de Dios, ve lo bello de Dios, ve la obra del Señor, del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. En esta tarde estoy rogando por cada familia, Señor. Si hubiera algún descarrilamiento, Señor, que a veces viene causado por gente que vive en maldad, personas que buscan la contra, guárdalos, protégelos. Y permite de la misma manera que alguno de tus siervos, siervas, sea usado para corregir a esta persona, que no se quede con la amargura, el dolor, que podamos llevar ánimo, una palabra de consuelo, una palabra fresca de que tu presencia es real. Bendice a tus siervos y siervas que están compartiendo esta palabra. Que sea eso, una palabra como la de tu siervo. Gracias, Señor. Las personas que se están acercando cada día más a tu palabra, Señor, permite que también quienes están cerca les den seguimiento. Hermanos, hermanas que ya conocen tu palabra, no los abandonen. Que les expliquen todo esto de tu palabra para que también ellos cobren ánimo. Y que en medio de la tormenta aprendan a ver que tú estás allí como el Dios de la esperanza, el Dios de la segunda oportunidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Muy bien, hermanos. El verso 27 de este mismo capítulo que hemos estado leyendo del libro de los Hechos. El verso 27 nos da una palabra de autoridad, una palabra de orden. Y dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y note esto, por favor: en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Y solo añado esto: habrá quien te quiera intimidar, se mofe, se burle, pero el que te rechaza y rechaza el mensaje que traes, como rechazaban a Pablo, es un indicio que su vida va a perdición. Pero no así la tuya y la mía, que hemos conocido al Señor. Nuestra vida va a salvación. Así que comportémonos firmes en el Evangelio, guardando nuestra fe. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios. Dios los bendiga y espero que sigan atentos. Este día quiero anunciar formalmente, hermanos que ya ansían por venir a la casa del Señor. Próximo 5 de julio será nuestra primera reunión al público. Así que prepárese y vaya a nuestra página y vea las instrucciones para que cuando llegue acá los sugieres, los trabajadores, los servidores le atiendan y usted traiga un espíritu cooperativo. Tengamos la paciencia y, como lo dije la semana pasada, de alguna manera estamos viendo que si vamos a la tienda, a las marquetas, ha estado habiendo un orden, nos ponen líneas de espera, entramos por pasos y bueno, todo esto de alguna manera ya entendemos. Y si lo hacemos para ir a comprar tortillas, pues también aquí en la iglesia vamos a tener paciencia para seguir las instrucciones. Estoy orando mucho a Dios por eso, que vengamos con un espíritu de cooperación. Todos los servidores que están aquí en la iglesia para servirle y atenderle son personas como usted y como yo, que voluntariamente vienen a dar su tiempo, su talento, sus finanzas, todo, para servir a ustedes, porque servir a ustedes es servir a Dios. Así que esto es lo que queremos. Entonces vamos a seguir las instrucciones y si ya desde ahora puede subir a la página de Palabra Viva, búsquenos ahí en Palabra Viva Chino, y cualquier otra pregunta, llame también a las oficinas y ahí va a estar la información. Si no tiene el número, revise sus programas pasados. Recuerden que por un tiempo no va a haber programas de papel aquí ni nada por escrito para evitar contagios de ningún tipo. Todo va a ser a través de hablar y a través de los medios. Así que le invito a que se informe a través de nuestra página, pero ya pase la voz. 5 de julio, domingo, igual, el mismo horario, 1:30. Trate de llegar por lo menos 20 minutos antes para que podamos obedecer las instrucciones, llegar a nuestro lugar correcto y entonces todos en un espíritu de cooperación, también en esto le demos la gloria al Señor. Pablo mismo nos recomienda y dice: todo hágase en orden y decentemente. Así que Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Bendiciones a todas las familias, donde quiera que estén. Sigamos siendo esas personas que dan ánimo y que traemos palabra de esperanza. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta el miércoles a través de los medios. Amén.